Yo soy bonaerense, digamos, yo soy quilmeño. Yo terminé la secundaria, me puse a trabajar de camionero durante 6 años y en ese marco trabajaba de día con el camión y a la noche venía a cursar acá a la Universidad de Quilmes. Soy docente de Economía Internacional, de una materia que se llama Teorías del Comercio Internacional. Vino Axel, te dijo, che, préstame el Clio. No, Axel dice, no, bueno, tengo que ir a Mar del Plata, pero no quiero ir manejando porque es muy largo. Y yo le dije, listo, Axel, vamos, y te llevo. Y ahí arrancó todo, digamos. Y ahí está llegando ese Clio que recorrió los 135 distritos. ¿Será este el Clio de Kicillof? No, es mío el Clio. De acá para allá, a la noche, con niebla. O sea, mucha gente nos dice, pero ustedes están totalmente locos lo que están haciendo. Es en el que viaja el gobernador, pero es mi propiedad. Nos permitió eso, entender bien de qué se trataba la provincia de Buenos Aires. Y eso te permite tener una gestión más cercana y más empática. Nuestras prioridades son la producción, el empleo, la salud y la educación. Hemos construido una fuerza específica y una escuela de policía específica para la policía rural. Todos los créditos del Banco Provincia es el banco que más crédito productivo ha dado al sector agropecuario. Siempre se ha querido instalar como que el peronismo está en contra del campo. Y la verdad que no hay nada más lejano a eso que una mentira. El pueblo vota a quien le ha mejorado las condiciones materiales de vida. No hay victoria en nación sin victoria en provincia y no hay victoria en provincia sin victoria en nación. A mí me gustaría, y es para lo que trabajo de la mañana a la noche, en transformarle las condiciones materiales de vida al pueblo bonaerense. Ese es mi trabajo. Bueno, Carlos, bienvenido. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. ¿Viniste en Clio, en el subte? No, me trajeron de La Plata en auto oficial porque ando trabajando en el medio de todo esto. ¿Qué pasó con el Clio? Está en la gobernación, estacionado. Vos entrás a la gobernación y está ahí. Está el Clio ahí. No, pero ahora tienen que activar el Clio fuerte. Sí, no, es que nunca lo desactivamos, sigue siendo mi auto personal, digamos. Lo que pasa es que ya no está tan cómodo para ir a largas distancias, digamos. Pero he ido a Saladillo últimamente, a General Alvear, a Mar del Plata, a Miramar, Mar Chiquita. Fui con el Clio. Igual es que me pide la gente que cuando llego y no voy con el Clio me dicen, ¿y el Clio? ¿Y dónde está? Igual en este lapso, digo, de las PASO a lo que fue la elección del domingo, no sé si en Clio o qué, pero se activó quizás algo similar a lo que había sido esa primera campaña de Axel. No porque en las PASO le haya ido mal, pero digo, fue contundente ahora. Inclusive hicimos una actividad de campaña con Axel con el Clio, que fue la caravana que empezamos en Berizo, después fuimos al Cruce Varela y terminamos en La Matanza, la hicimos toda con el grupo original, digamos, con Axel, con Nico Beltrán, el secretario, y con Jessica Rey, la ministra de Comunicación, que eran los que habíamos hecho la campaña anterior en el Clio. Pero digo, más allá porque ahora además hay una estructura de gobierno, hay una cuestión de seguridad del gobernador y no se puede subir a cualquier lado todo el tiempo. Tampoco es creíble que el gobernador de la provincia de Buenos Aires ande en un Clio destartalado. Digo, primero, no es razonable desde el punto de vista de la seguridad y tampoco es creíble. Nosotros no hacemos marketing, esa campaña no elegimos un Clio en condiciones precarias, digamos, como una cuestión de mostrar cercanía y austeridad. Era el auto que yo tenía cuando Axel me propuso alguna vez, la primera que hicimos fue a Mar del Plata en 2016. Me dijo, che, tengo que ir a Mar del Plata, me invitó Fernanda Raberta a dar una charla en un teatro, creo que fue el Teatro de Roxy, y me dice, no, obviamente no me quiero llevar mi auto familiar porque lo necesito para los chicos, etc. Me dijo, ¿en qué vamos? Yo le dije, mira Axel, yo tengo un Clio, si querés vamos. Sí, vamos, me dijo. Y ahí arrancamos. ¿Y con Axel cómo se conocieron? Con Axel fue profesor mío en la Universidad de Quilmes, en el año 98. Ahí lo conocí, ahí solamente fue mi profesor, digamos, pero en el 2000 empecé yo a hacer trabajo académico con Axel, a dar clases en económicas, en la Facultad de Ciencias Sociales de acá de la UBA, y después me incorporé al grupo de economistas de Axel. Claro. Y bueno, y ahí empezamos la política. Más allá de esto del Clio y demás, ¿se recuperó en este tiempo la militancia del peronismo? En distintos actos que han hecho últimamente ustedes junto a Sergio Massa, hablaban, es casa por casa, barrio por barrio, empresa por empresa. Digo, teniendo en cuenta lo que fue la PASO, que había quizás algo de más triste o cabezas cabizbaja, fue un cambio rotundo. Bueno, de hecho hubo mucho corte de boleta, ¿no? Sí. No, a ver, nosotros siempre tuvimos esta forma de hacer política, que era como de mucha recorrida, de mucha cercanía, de mucho mano a mano. No de esta cuestión, de nuevo. Lo digo lo del marketing porque era lo que hacía Vidal y lo que sigue haciendo Juntos por el Cambio y también Milei. No esta cuestión de ir a un lugar, sacarse la foto e irse corriendo. Hoy justo lo veníamos hablando con Augusto Costa, con Axel.
Bueno, ¿por qué había sido este resultado? Entre otras cosas también porque Axel recorrió como mínimo 3 veces cada uno de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Como mínimo 3 veces. Nunca había pasado en la historia con un gobernador eso. Pueblitos chiquitos, no sé, Tres Lomas, Tapalqué, Deró, no sé, algunos lugares, bueno, con Urbano a cada uno de los distritos fue un montón de veces. No sé, Olavarría fue más de 10 veces, a Mar del Plata fue más de 20 veces, a Bahía Blanca fue más de 10 veces, o sea que permanentemente, Axel, digo, la agenda de gestión de Axel era lunes en el despacho con reuniones de gabinete, con reuniones de gestión, martes y jueves recorrida por el conurbano, miércoles y viernes, 2 o 3 distritos del interior cada uno de los días. O sea, permanentemente, con mucha cercanía, viendo cuáles son los problemas, llevando un camino de solución, yendo a inaugurar obras, yendo a lanzar programas, etcétera. Fue permanentemente así. Es nuestro estilo, nosotros, es un estilo. Es un estilo, a diferencia, repito, del estilo de Juntos por el Cambio, de Vidal, que era, no estaban en La Plata, pero tampoco estaban en la provincia. Estaban en Capital Federal. O sea, intentaron gobernar la provincia más grande de la Argentina desde otra jurisdicción. Es un desquicio, realmente, es un desquicio lo que quisieron hacer. Así le fue también. Y cada vez que iban a algún lado, vallaban 10 cuadras a la redonda para que no se acerque la gente. O sea, digo, la antipolítica, totalmente, la antipolítica... Recién mencionabas a La Plata. Ah, no, y una cosita más. Y lo que hicimos en esta etapa final es volver mucho a la liturgia del peronismo, de los actos del peronismo, el acto en Cambaceres que hicimos, el acto en Arsenal, la caravana que hicimos, los actos que después hicimos en la primera, en Morón y en Moreno, en el mismo día, el sábado. Volvimos mucho a la liturgia del peronismo porque, bueno, nosotros somos orgullosamente peronistas, somos particularmente orgullosamente kirchneristas, y más allá del estilo nuestro de las recorridas, me parece que esos actos, quizás, no sé, decíamos, no, bueno, pero estos actos no suman votos. Sí, de hecho hay todo un debate. Pero movilizan de una forma la militancia. Movilizan de una forma la militancia, que por ahí no sé si el acto en sí mismo suba votos. Ahora, te puedo asegurar que la gente de ahí se va muy contenta, muy motivada, y al otro día va puerta por puerta, barrio por barrio, escuela por escuela. No, realmente, son cuestiones históricas de nuestro movimiento que no hay que dejarlas de lado. Yo también entiendo las nuevas formas, la mesita, el escenario ciudadano, ¿no? Claro. Está todo bien y hay que hacerlo, hay públicos para esto, públicos para el otro. Ahora, pero la movilización del peronismo, el casa a casa, los actos con la liturgia, me parece que son imprescindibles, yo creo que son imprescindibles. No, y de hecho los resultados de esta elección lo demostraron, ¿no? Fue un triunfo de la política en ese sentido más tradicional, de la militancia, del territorio. Y de la gestión, creo que en la provincia de Buenos Aires, de la política y de la gestión, porque, digo, más allá de que alguien se puede sentir identificado con el movimiento peronista, digamos, entonces te ven que haces un acto, que haces una caravana, una recorrida, que estás cerca, y decís, bueno, estos son como yo y los voto. No, bueno, pero también hubo una gestión totalmente revolucionaria, totalmente transformadora, totalmente con programas innovadores, a pesar de la pandemia, a pesar de la peor sequía de los 100 años, a pesar de los conflictos internacionales, que obviamente tienen un impacto económico, financiero en la nación y también en las provincias y en los municipios. Una gestión como hacía muchos años que no se veía en la provincia de Buenos Aires. Para darte un ejemplo, para comparar, ¿no? Durante nuestro mandato se inauguraron 6 hospitales en toda la provincia, muchos de los cuales habían quedado sin inauguración, que los había hecho en gran parte de Cristina, en el periodo de Cristina. Se inauguraron 6 hospitales. Desde Mercante que no se inauguraban 6 hospitales en la provincia de Buenos Aires, desde Perón y Mercante como gobernador. Se inauguraron 201 nuevos edificios escolares. Se inauguraron 154 centros de atención primaria, que no son salitas, son mini hospitales. Nosotros los llamamos mini hospitales, con una dimensión muy grande, en barrios, en pueblitos, en donde no había otra cosa que irse 200 o 300 kilómetros o 70 kilómetros a la capital, a la cabecera del distrito o a otro distrito. Más de 5.000 patrulleros, más de 5.000 nuevos efectivos policiales, los 72.000 chalecos antibalas nuevos que antes Vidal se los daba vencidos, si ustedes se acuerdan. En todas las áreas que veamos encontrás una cantidad de obras, una cantidad de programas. El programa de viajes de egresados, el programa de las computadoras para los pibes en 6º año, el programa de 21 centros universitarios en toda la provincia, 75 carreras universitarias dictándose en pequeños pueblos en donde los pibes, si no tienen esa oportunidad, muchos de los pibes no tienen los recursos para irse a Bahía Blanca, a Olavarría, a Mar del Plata, al conurbano, a la capital, a La Plata a estudiar. Bueno, me parece que se hicieron cosas extraordinarias desde el punto de vista de lo fuera de lo común, que nunca se habían hecho en la provincia. Los caminos rurales, nunca la provincia se había metido
en mejorar los caminos rurales para que salga la producción y para que haya una comunicación, para que los pibes puedan ir cómodos a la escuela rural, etc. Siempre era un problema de los municipios. Bueno, ahora la provincia se metió, hicimos más de 5.000 kilómetros de caminos rurales a nuevo, con los salteos, con el mejorado. Bueno, la verdad creo que es eso. Lo más allá de lo político, me parece que hay una cuestión de gestión muy fuerte que la gente la eligió. Y en cuanto a las deudas, en cuanto a las deudas, me engancho y de la gestión. Hablabas del tema seguridad, ¿crees que ahí hay un punto, digamos, a reforzar? Sergio Massa habló también, ¿no?, de un programa que va a implementar en caso de llegar a la presidencia vinculado a este tema, como el modelo Tigre, digamos, para el conurbano. Yo creo que la gestión de Axel y obviamente de Sergio Berni como ministro fue extraordinaria. Eso no quita que siga habiendo un montón de problemas de seguridad en la provincia de Buenos Aires, pero hay que ponerlo siempre en relieve. Obviamente, repito, porque si no te dicen, no, Bianco negó que haya problemas de inseguridad. No, hay problemas de inseguridad, hay robos, hay homicidios, hay asesinatos. No hay mucho delito, lo que se conoce como delito complejo. Eso es una parte que se ha solucionado, a diferencia de lo que pasaba hace 15 o 20 años, secuestros y ese tipo de llamado delito complejo. Han mejorado mucho los índices. El índice que siempre se mira y se compara en todo el mundo porque no hay forma de tocarlo, digamos, es un índice muy puro. Es la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes. Hoy la provincia de Buenos Aires tiene la menor en los últimos 30 años, que es 4,7 homicidios cada 100.000 habitantes por año. Para comparar, Rosario tiene 22. Claro. Está bien, Rosario es un lugar muy particular. Para comparar, en Estados Unidos hay ciudades que tienen 40 o 50. En América Latina la mayoría tiene más de 10. O sea que hay problemas de inseguridad, cambió la morfología del delito en la provincia de Buenos Aires. Hay un instrumento que antes no existía y que ha llevado a que muchos delincuentes vean facilitada su tarea, con un mínimo esfuerzo tener una recompensa por ese delito bastante importante, que son los celulares. Cuando no había celulares, el robo callejero, digamos, era mucho menos común. Ahora un delincuente ni siquiera necesita un arma. Recordemos el caso de Morena. Esos dos asesinos no estaban ni siquiera armados. Venían de gira, se supone, que estaban buscando robar algo para venderlo, para reducirlo y después comprar droga o algo así. La golpearon con el manubrio de la moto a Morena. O sea que ha cambiado mucho la morfología del delito. Eso antes no existía, entonces hay que dar nuevas soluciones para ese tipo de nuevos delitos que aparecieron muy urbanos, muy de alboleo. Y bueno, se está trabajando en eso, se está incorporando tecnología, los patrulleros, etcétera. Falta un montón, falta un montón. Yo no digo que hay problemas solucionados, pero cuando vos lo pones de real relieve con lo que, inclusive con Vidal, te hablan de que su mejor política había sido la política de seguridad, pero tenían más homicidios, tenían más delitos en general, les daban los chalecos vencidos. Los patrulleros que encontramos eran una montaña de chatarra, no servían para nada, no compraban patrulleros nuevos, no incorporaron tecnología. Nosotros hace poquito incorporamos para la seguridad rural 10 drones, que no son los drones que uno ve, viste, esos que filman en los actos, esos chiquititos con las hélices, son como aviones, tienen como 3 metros de largo, tienen una autonomía de vuelo de horas, que todo el tiempo ahora están monitoreando el delito rural en la provincia de Buenos Aires a una altura de más de 1000 metros. O sea, son tecnologías que no existían y que esa particular en América Latina no existe. Los fuimos a buscar a China, los compramos, eran prototipos, los probamos, fue Berni. Fue Axel a la fábrica de esos drones, cuando fue con Alberto a China a mirarlos para que le expliquen cómo eso podía ayudar a combatir el delito rural. No, se ha hecho un montón en todas las áreas. Que falta un montón, también falta un montón en todas las áreas. Nosotros lo sabíamos. Cuando asumimos, nosotros nos dijimos, acá en 4 años no va a haber problemas en la provincia de Buenos Aires. En 4 años no va a haber más pobreza, no va a haber más inseguridad. No, porque es mentira. Cualquiera que te diga eso, que con un chasquido de dedos, como hacía Macri, decía, no, la inflación la soluciona en 2 patadas, la inseguridad la soluciona en 2 patadas, los problemas de la producción los soluciona en 2 patadas, los problemas de integración vial las soluciona en 2 patadas. No, es todo mentira. Son problemas de 30, 40 años. Ya vamos a hablar de Macri y de la oposición. Bueno, yendo a eso, mirá, te muestro esto, un dibujo, foto que subió la semana. Sí, lo vi. ¿Qué te sugiere? No, marketing y publicidad, poco serio, digamos. Nosotros no hacemos política en esos términos, haciendo un dibujito.
mostrando no sé qué no digo nada, pero digo, no me quiero referir a la forma porque hasta me da vergüenza ajena, la forma. Te digo el contenido, un manotazo de ahogado del ala dura del macrismo ante una derrota estrepitosa. Estrepitosa. ¿Son lo mismo Macri y Milei? Mira, yo lo dije, ¿Era antes esa el lunes unión? hice varios reportajes al otro día de la elección y está publicado, lo tengo publicado en las redes, etcétera, donde dije Macri es Milei, antes de que suceda esto. Macri es Milei. Yo creo que piensa muy parecido a Milei, con la diferencia que él estaba en el marco de un frente político, que había algunos sectores originalmente del campo popular, como los radicales o sectores progresistas, en donde obviamente él tenía que mantener un cierto equilibrio de su discurso y de su práctica. Entonces no decía lo que pensaba. Yo creo que a quien Macri ve como su continuador es a Milei, no es ni a Larreta, no es ni a Vidal, no es ni a los radicales. No, yo creo que él se referencia ideológicamente mucho más cercano a Milei. Por eso lo dije, Macri es Milei. Yo creo que piensan lo mismo, que piensan el mismo tipo de país. Un tipo de país que es el sálvese quien pueda, un tipo de país en donde no importa la patria, no importa la soberanía, no importan las Malvinas, no importa el sentir y el pensar del pueblo, no importa la religión, no importa nada, importa él, bueno, la ganancia, todo. Mira, yo siempre lo digo, yo soy hincha de Quilmes y soy simpatizante de Boca. Cuando Macri va de presidente a Boca, ¿qué hace? Cuando asume como presidente, que tuvo una gestión exitosa desde lo deportivo futbolístico. Ganando, sí. Ahora, pero desde lo social, del club Boca Juniors. Analizó cada una de las actividades como si fuese una línea de negocios. Y analizó, bueno, el patín artístico de las pibitas del barrio que iban, ¿gana plata o pierde plata? Obviamente que era gratuito, que no pueden, a lo sumo podrán pagar la cuota del club. Pierde plata, afuera, como dice Macri, afuera patín artístico. No sé, cualquier otro deporte que no era rentable, afuera. ¿Qué quedó? Fútbol, vóley y básquet, que eran las líneas de negocios rentables. Bueno, lo mismo hizo en el gobierno, lo mismo dijo en su momento, no sé si se acuerdan que cuando dijo que Malvinas era, que para qué querer las Malvinas argentinas si eran deficitarias, que serían deficitarias, para sumar un déficit más a la Argentina. Que es después lo mismo que dijo Bullrich, cuando dijo que le podríamos dar las Malvinas a cambio de la vacuna, que bueno, que es lo mismo que después dijo la que supuestamente iba a ser la canciller de Milei, Mondino, que dijo los Kelpers, no, el problema de las Malvinas es un problema de los Kelpers. Los Kelpers tienen derecho sobre las Malvinas. O sea, ¿entendés esto? Una fuerza política que dice que, Milei dice en su boca que la discusión de los derechos es una aberración. Ahora, su canciller dice que los Kelpers tienen derechos sobre las Malvinas. O sea, nosotros los argentinos no tenemos derechos. Los Kelpers tienen derechos. Bueno, y estos días, cuando fue la conferencia también de los radicales, bueno, Gerardo Morales y Lustó fueron muy duros con Patricia Bullrich y con Mauricio Macri. Mientras ocurría todo eso, Macri estaba en el gimnasio. Sí, un sinvergüenza. Un sinvergüenza. No le importa nada. Es que es eso, no le importa. Yo creo que no le importa nada más que su propio ego, su propio liderazgo, porque había mandado a detonar su fuerza política, que lo hizo como un proceso, no es que ahora Juntos por el Cambio tiene un problema. De hecho, hace 4 meses Larreta era presidente, hace 4 meses. Mauricio Macri se dedicó ahora a destruirlo personal y familiarmente, a Larreta personal y familiarmente. Después lo hizo de alguna forma con Bullrich, porque expresando cierta simpatía con Milei, diciendo que tenían algunas cuestiones en común en el medio de la campaña contra Milei o versus Milei. Lo hizo con Patricia Bullrich y ahora, bueno, yo le diría a Milei que se fije, porque donde tocó el tipo destruyó. Bueno, que se fije. ¿Qué crees que va a pasar? Por un lado, con los radicales, ellos ya dijeron que no se van a expresar por ninguno de los dos candidatos, pero bueno, ¿qué serie de acuerdos puede llegar a haber ahí? Si crees que es posible. Bueno, recién mencionabas también a Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué va a pasar estos días, este mes que queda hasta el balotaje con esos sectores? Mira, te comento, voy desde lo anecdótico, de lo particular a lo general. Ayer me llamó un intendente radical de la provincia de Buenos Aires, que reeligió muy cómodamente su mandato, a decirme que si bien el partido se había expresado en que no iba a apoyar a ninguno de los dos candidatos, él estaba a disposición para trabajar para que Massa sea presidente. No, obviamente no voy a decir el nombre porque no corresponde, pero me llamó para decirme eso y he hablado estos días con varios intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires con quien tengo una excelente relación,
porque más allá de la pertenencia partidaria, los que vienen del campo popular del radicalismo, del irigoyenismo, del alfonsinismo, la verdad que comparten un montón de principios, de forma de hacer política, de prioridades, de consensos con el peronismo. Y la verdad que hemos trabajado muy bien con ellos. Y alguno lo dijo en ON, inclusive. Por ejemplo, el intendente de Madariaga, varias veces dijo públicamente que él estaba muy conforme con Axel como gobernador porque nunca había tenido tanta asistencia financiera a su distrito y que nunca había tenido tanta obra pública en la historia su distrito, así que él estaba muy cómodo con Axel, pero todos los otros te los dicen en off, si querés, cuando yo recorro mucho la provincia, y me lo dicen, nosotros estamos muy cómodos con Axel, y muchos me dijeron, antes de que se defina la elección, realmente yo creo que, obviamente tengo una disciplina partidaria, tengo una boleta, tengo una lista que tengo que empujar y apoyar, pero yo estoy seguro que puedo tener una mejor asistencia provincial con Axel que con Grindetti o que con Píparo. Porque además, si escuchás el discurso de Grindetti, de Píparo, de Milei, de Bullrich, vamos a achicar el Estado, vamos a cortar, no vamos a hacer más obra pública. Un intendente del interior de la provincia de Buenos Aires, radical, si se queda sin la obra pública nacional y si se queda sin la obra pública provincial, lo único que hace es pagar salarios en el mejor de los casos. O sea que por defensa propia, por defensa propia. Ahí tenés un radical hoy más alejado, estuvo en su momento en el gobierno un de radical Cristina. Progresista, digamos. Viste que se habla de un gobierno de unidad nacional. ¿Lo sumarías a Lustó? ¿No? ¿A quién sumarías? ¿A todos? ¿Cómo? A mí no me corresponde. A mí no me corresponde. El que va a formar gabinete es Sergio Massa y él conoce cuál va a ser su armado político y su armado de gestión. Lo que yo te digo es que nosotros, con todos los sectores en donde existen consensos básicos respecto de lo que tiene que ser el país, la provincia, en donde están a favor de la educación pública, el fortalecimiento y la mejora, de la salud pública, de la universidad pública, del rol importante que tiene el Estado en el fomento de la producción, de la generación de empleo, del otorgamiento de crédito productivo, nosotros estamos dispuestos a trabajar permanentemente y lo hemos hecho, no es que nosotros estamos peleados con esos sectores, nosotros nos llevamos muy bien con esos sectores. Después hay sectores que son como más de la derecha en la provincia de Buenos Aires, del PRO, algunos intendentes del PRO con lo que la verdad no hemos podido trabajar. Porque vos le ponías a disposición hasta programas que fueron muy exitosos. Te lo digo en mi caso porque eso es una competencia, una prerrogativa mía. El programa Puentes, que organiza los centros universitarios en el interior de la provincia de Buenos Aires. Lo lanzamos. ¿Quiénes vinieron a interesarse para que pongamos un centro universitario en donde se dicten carreras universitarias en los pueblos del interior de la provincia? Nuestros intendentes peronistas y los intendentes radicales. Los intendentes del PRO a ninguno le interesó poner un centro universitario. ¿Por qué? Porque no creen en la educación pública, es ideológico. Y me parece coherente y consistente con lo que piensan. Yo pienso lo contrario y el pueblo bonaerense piensa lo contrario. Por eso los resultados de las elecciones anteriores, por eso el resultado de estas elecciones. Hubo esta semana una reunión también con intendentes Massa y Axel Kicillof. Sí. ¿Cómo fue eso? ¿Qué evaluaron? ¿Qué analizaron? Sí, mira, eso muy de contraste, ¿no? Además, quiero empezar por esto. Es el día de esa reunión, por un lado vos veías de nuestra fuerza política, nuestro candidato a presidente, nuestro gobernador electo y los 84 intendentes peronistas que ganaron en la provincia de Buenos Aires, obviamente agradeciendo el esfuerzo, felicitándonos por la victoria, pero ordenando la campaña, marcando cuáles iban a ser los ejes principales. Inclusive Sergio vino a presentar los grandes trazos, los grandes rasgos de la política de seguridad que está pensando, de la política de obra pública para la provincia de Buenos Aires que está pensando. Eso, digo, viste cuando hacen en la pantalla partida en la tele, por un lado, pantalla partida, Unión por la Patria, sintonía, organización, responsabilidad, planes de futuro. Del otro lado de la pantalla, Juntos por el Cambio, / Milei, la derecha, digamos, llamémoslo la derecha. Todo estallado. Bullrich saliendo a decir por instrucción de Macri que iba a darle apoyo sin haberlo discutido con el partido ni con los principales factores, el radicalismo haciendo a continuación una conferencia de prensa en donde lo denostaron a Macri, la denostaron a Bullrich, los expulsaron del partido directamente, del frente, no del partido, del frente. Más tarde Horacio Rodríguez Larreta replicando eso. Lilita Carrió diciendo que Macri había destruido Juntos por el Cambio. Los gobernadores radicales. Los gobernadores radicales diciendo que ellos no iban a apoyar a nadie. Por atrás, esto que te comento, muchos diciendo, en realidad no lo decimos, pero lo vamos a hacer. Bueno, a ver, si vos
Sos una persona que está pensando el destino de tu país, el destino de tu familia, el futuro de tus hijos, el futuro de tus nietos. Decís, mirás un mal lado de la pantalla y decís, bueno, digo, no sé si ideológicamente me representan, pero esto es un esquema ordenado, tienen un proyecto de país. Mirás del otro lado de la pantalla y es la anarquía. Era la anarquía. Lo de ayer de Juntos por el Cambio fue la anarquía. Nadie sabe quién es el jefe, nadie sabe si sigue existiendo ese frente político. Echaron a la presidenta de uno de los principales partidos, del PRO, que es Patricia Bullrich, echaron al principal líder probablemente de ese partido, que es Macri. O sea, un descalabro absoluto, un descalabro absoluto. Y por el otro lado, nosotros trabajando muy claramente en el ordenamiento de la campaña, en las propuestas, etcétera, en los planes a futuro. Ahí escuchaba a alguien que decía, nunca fue tan fácil definir el voto, me parece. Nunca fue tan fácil. Hace un ratito en la charla hablabas que sos peronista, kirchnerista. Se vuelve a hablar nuevamente, en este caso Milei, lo mismo que Bullrich, diciendo le vamos a poner la tapa al cajón del kirchnerismo. El ataúd, sí. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Es siempre en contra de sí, lo mira, que se propone? Los experimentos políticos que se definen por la negativa respecto de otra fuerza política o de otro colectivo, en general fracasan. Pueden tener alguna etapa exitosa, pero a la larga fracasan, porque vos no te puedes definir por la negativa a otro. Es muy difícil definirse por la negativa a otro, porque lo que vos decís cuando te definís por la negativa a otro es yo no soy eso, pero no explicás qué sos. No explicas qué sos. Y creo que esta expresión de Milei es lo mismo que vino diciendo Bullrich toda la campaña, y hay una coincidencia muy fuerte entre Macri, Bullrich y Milei. Bueno, Bullrich diciendo yo voy a ser la que termine con el kirchnerismo, exterminar al kirchnerismo, sepultar. Hablan, bueno, un lenguaje horrible, digamos. Yo tuve una campaña. La cárcel con el nombre de nuevo, yo soy una persona con mi familia X, un señor, una señora del conurbano que está preocupada por la situación económica, por el futuro de sus hijos, por la escuela, por la salud. Y vos ves los candidatos que lo único que te dicen es voy a exterminar al otro. Digo, che, pero yo quiero que me soluciones los problemas que tengo yo. ¿Qué sé yo el otro? No sé, digo, no me importa a quién querés exterminar políticamente vos. Decime cuáles son tus propuestas. Bueno, ¿qué pasaba cuando decían las propuestas? Decían que le iban a privatizar las escuelas, que le iban a dar un voucher y que el pibe iba, no sé, a dónde terminar, en qué escuela, que le iban a privatizar la salud pública, que le iban a privatizar la calle, que bueno, que si no alcanzaba la plata, que venda puede armarse un mercado de órganos, tranquilamente, pero que puede vender a los pibes. Un corte ahí, porque, sí. Digo, porque hace 15 días en el cierre de la campaña de Patricia Bullrich hablaba lo mismo, decía, yo lo escucho a Milei diciendo que va a vender, que una persona puede vender órganos, que se pueden vender armas en la calle, yo no quiero eso, no quiero los vouchers. Y después al otro día se termina juntando. Ahí ¿Pero la por qué estuve pasa escuchando eso? en la radio y decía, no, bueno, esas cosas que nosotros no estábamos de acuerdo ya las anotamos en un papel y no las vamos a hacer. Sí, como si fuesen detalles, ¿no? Entonces digo yo, si esas que eran las propuestas de Milei las anotaron en un papel y las descartaron, ¿cuáles son? Ahora ya me quedé sin propuestas. Antes me parecían una aberración las propuestas de Milei. Ahora ya no tiene propuestas. ¿Cuáles son? ¿Está a favor de los derechos de la gente o está en contra? ¿Está a favor de que el Estado tenga un papel preponderante en la universidad pública, en la educación pública, en la salud pública, o está en contra y lo quiere privatizar? Si todo eso fue dejado de lado, ¿qué es lo que quedó? No sé qué quedó. O sea, es una fuerza política, la verdad, es un acuerdo realmente sin contenido. Sin contenido. Lo único que define a ese acuerdo político que se dio ayer, en estos días, entre Macri, Milei y Patricia Bullrich, es el deseo irrefrenable, como ha pasado en muchas etapas de la historia, de terminar con el peronismo. Que no va a terminar el peronismo, porque lo eligió la gente en general, es un movimiento ecuménico, me animo a decir, como en muy pocos lugares del mundo ha pasado algo como el peronismo, y que nosotros, siendo un país de América Latina, siendo un país con problemas, siendo un país en desarrollo, no tengamos los problemas que tienen, o mucho más graves que tienen otras sociedades de América Latina, es por el peronismo, no a pesar del peronismo, es por el peronismo. Digo, en Argentina, bueno, tenés la educación gratuita, universitaria, y ningún otro país de América Latina la tiene en la magnitud que tiene la educación pública, la salud pública. Bueno, eso es el peronismo, es igualar. Sí. Es igualar en el marco de un sistema capitalista, porque el peronismo nunca se definió por suprimir, como nos acusa Milei, de que somos colectivistas, socialistas, comunistas, de suprimir la propiedad privada. No,
es un esquema dentro del marco del sistema capitalista, dentro del sistema de precios, en donde el Estado lo que intenta hacer es igualar oportunidades y que todos tengan una vida un poco más digna y más próspera. ¿Y cómo lees en ese contexto la irrupción de un personaje como Milei que pone en duda incluso como consensos que uno pensaba que eran básicos, ¿no? Por ejemplo, esto de las políticas de memoria, verdad y justicia, bueno, un montón de cuestiones que uno creía que ya estaban acordadas, Sí, digamos. sí. Es que inclusive, mira, porque viste que se suele decir, y él tiene mucho vínculo también con otras expresiones de extrema derecha, si querés, del mundo. Pero ninguna es como la de Milei. Porque ni Vox, ni Bolsonaro, creo yo, ni Trump están en contra de la disolución nacional, como sí está Milei. Yo no me lo imagino a Trump diciendo, bueno, las islas, alguna isla del Pacífico de Estados Unidos, ¿para qué las quiero? Las entrego. No, no, no. No, son fuerzas más nacionalistas. Sí. Inclusive, no me lo imagino a Trump diciendo, bueno, los padres de la patria nuestros, y bueno, no, hubiesen estado contentos de seguir siendo colonia inglesa. No lo veo, cosa que han dicho Marra, cosa que ha dicho Milei, etcétera. No me imagino a un presidente, bueno, sí, en ese caso sí iba a decir un presidente español, un primer ministro español, borrando o no ocupándose de las cuestiones vinculadas a las muertes durante la dictadura. Sí, lo han hecho. El Partido Popular sí ha escondido toda esa parte. No se han juzgado esos crímenes. No se han juzgado esos crímenes, ese genocidio también que de alguna forma hubo con los sectores más progresistas, socialistas en España. En eso sí se parece, pero en muchas otras cosas no. Es mucho más extremo lo de Milei. No, yo lo que te pregunto mucho más ¿por extremo. qué, digamos, qué pasó con el peronismo que permitió que ocurra algo así? Digamos, ¿vos creés que, por ejemplo, no sé, el tema de los salarios, como que hubo cosas que el peronismo no supo estar a la altura, por ejemplo, en el último gobierno? ¿Cómo lo lees eso para que irrumpa un personaje como Milei? Mira, yo creo lo siguiente. Cuando termina el gobierno de Cristina, en términos económicos, no te digo que no había problemas macroeconómicos, porque siempre los hay en un país periférico y en desarrollo como es la Argentina, pero cuando vos mirabas la situación del pueblo, de los trabajadores, de quienes tenían un empleo, etcétera, índices de desempleo muy bajos, salarios muy altos en dólares, a comparación de América Latina, una cobertura de las jubilaciones la más alta de América Latina, con las jubilaciones en dólares más altas de América Latina, con un boom de consumo, con un boom de inversión, etcétera. Eso no quita que había problemas, sobre todo que tenían que ver con lo energético y con las reservas que había en el Banco Central. Vino Macri diciendo que iba a solucionar todos esos problemas y que iba a mantener lo bueno del kirchnerismo. No solucionó ningún problema y destruyó todo lo bueno que había dejado el kirchnerismo. Volvemos nosotros diciendo vamos a volver a 2015 de alguna forma, vamos a volver inclusive mejores que 2015, por la coyuntura, por los problemas políticos de nuestro frente político, porque también nos tenemos que hacer cargo de que no hemos tampoco estado del todo como fuerza política a la altura de las circunstancias en nuestro armado político. Hubo internas también. Por eso hay que hacerse cargo. Yo acá no voy a empezar a desgranar eso, pero existieron a la vista de todos, ¿no? Algunos problemas que dejó el macrismo los pudimos solucionar. La cuestión del empleo hoy está bien, digamos, no hay un índice de desempleo bajo. La actividad productiva está razonablemente bien. Estos días se publicó el índice mensual de actividad económica que volvió a dar un leve crecimiento. O sea que el problema es el nivel, el problema es la distribución del ingreso, que está vinculada con el nivel de inflación. Y para un gobierno peronista y para el pueblo argentino, que está acostumbrado a tener una distribución del ingreso bastante más equitativa que la que tenemos hoy, eso es un problema. No llegar a fin de mes es un problema, no tener para comer un asado todos los domingos es un problema. Y bueno, la gente ante esa situación empezó a ver otras opciones. Pero ¿qué pasó de las PASO hasta acá? Bueno, quedó minoritaria la opción en donde se proponían estas políticas estrambóticas. La gente volvió a apoyarnos en la provincia de Buenos Aires, la gente volvió a apoyarnos a nivel nacional y yo creo que nos va a dar un apoyo muy fuerte en el balotaje, muy, muy fuerte. El último domingo en la elección, la vicepresidenta estuvo en Río Gallegos votando y en referencia a esto decía, yo en su momento lo dije, no se me escuchó, es un sistema presidencialista en Argentina. ¿Crees que fue así? ¿Que no se la escuchó lo que se debía escuchar a Cristina? Yo creo que tuvimos sí, creo eso, y creo que eso se debió a que no se definió ex ante de definir las candidaturas probablemente y de las elecciones anteriores, las de 2019, un método de gobierno para un frente político.
Porque una cosa es un método de gobierno cuando vos formás parte de un partido y sos la conducción de ese partido, como era Cristina o como era Néstor, y otra cosa, tenés que pensar otro esquema de toma de decisiones cuando formás parte de un frente político, y como le pasó en su momento a Alberto, él no era la principal referencia del peronismo. De hecho, no estaba en los planes de nadie que Alberto termine siendo presidente. Sí, sin embargo, digamos, los ministerios, el Ministerio de Economía, todos los eligió él. Por eso, bueno, pero más allá de las personas, no había un método de toma de decisiones en donde todos participen y opinen. O por lo menos no lo hubo en mucha parte de ese gobierno. Y eso fue lo que entiendo que se le reclamó a Alberto, que no haya escuchado, que no haya consultado muchas de las decisiones que tomó, que no haya informado lo suficiente algunas negociaciones muy relevantes y muy importantes para la Argentina, como fueron el acuerdo con el FMI. A diferencia de eso, yo creo que en la provincia de Buenos Aires, siendo parte de ese mismo frente político, todas las decisiones sustantivas, no te digo lo del día a día porque sería imposible, sería asambleario inclusive, pero todas las decisiones importantes que Axel tomó como gobernador fueron discutidas, presentadas, informadas y debatidas y consensuadas con las principales referencias de nuestro frente político. Que creo que es la forma en que hay que gestionar, en que hay que gobernar cuando uno forma parte de un frente político. Ahora, cuando hay un partido, no sé, el Partido Comunista Chino, bueno, nombra a un primer ministro, un secretario general, y se toman las decisiones, y no es que vas a ir preguntándole a todo el mundo. Bueno, nosotros no somos el Partido Comunista Chino, ni mucho menos, somos el peronismo, somos un movimiento, somos un frente hoy, en donde está compuesto por distintos factores, inclusive partidos que están fuera del peronismo, digamos, el Frente Renovador no necesariamente está alineado con el PJ. Es todo un cambio eso, porque fue el peronismo es bueno, por eso un es un partido, aprendizaje, digamos, y yo pretendo que ese aprendizaje sirva para lo que viene, en donde ex ante se defina una forma, ya que seguimos siendo un frente político, una forma de tomar las decisiones más sustantivas, de informar las decisiones más sustantivas, y que no te enteres por la tele, por ejemplo. No, y hablamos de Cristina, hablamos del futuro. Axel dijo esto de las nuevas canciones. ¿Cómo lo lees? ¿Qué son las nuevas canciones? No, creo que a algunos lo malinterpretaron, diciendo, no, está queriendo dejar de lado a Cristina, la historia del peronismo. Pero si vos ves la conferencia completa, la charla completa que dijo Axel, al contrario, dijo, yo vengo de esta tradición, fueron los años más felices del peronismo, pero vos no podés generar una propuesta a futuro en el marco de una elección diciendo solamente, porque lo somos, y nosotros somos orgullosamente kirchneristas, lo decimos a viva voz, y nuestra conducción nacional y estratégica sigue siendo Cristina. No puedes decir solo, no, nosotros somos lo que hicimos entre el 2011 y 2015. Claro que somos eso, pero ¿qué proponemos para el 2023-2027? Eso dijo Axel con las nuevas canciones, que hay que acomodarlas a la coyuntura. Hay un debate ahí. Porque claro, cuando entre 2011 y 2015 no tenías una guerra mundial en ciernes. No tenías un precio del petróleo que está subiendo ahora por los conflictos en Medio Oriente. Y todo eso tenés que acomodarlo a la política. Como parte, digamos, en este caso del gabinete de Axel, como militante, como vos quieras, ¿lo de Insaurralde te dolió, te sorprendió? ¿Cómo ya pasando un tiempo? Me molestó porque no es el tono, digo, no es una cuestión personal ni individual, y yo de hecho, cuando sucedió la cosa, yo le escribí a Insaurralde, porque la verdad que trabajamos en lo que respecta a la gestión. Yo no soy amigo de él, no conozco de su vida, y tampoco me importa, no es mi amigo, es un compañero con el que trabajé 2 años y trabajamos de manera ordenada y respetuosa. Ahora, lo que hizo no se corresponde con lo que nosotros venimos a proponerle a la sociedad, como fuerza política, como gobierno. No se corresponde con la gestión de Axel, ese tipo de acción. Por eso el gobernador decidió aceptarle rápidamente la renuncia, hacer los chequeos que correspondían, las consultas políticas que respondían, porque son, de nuevo, lo que te decía antes, todas las grandes decisiones que tomó el gobernador fueron consensuadas y habladas con las principales referencias de nuestro sector político. Entonces, ¿qué hizo durante esa tarde? Muy rápidamente, 3-4 horas, fue una cuestión de consultar a los distintos, ¿qué parece? ¿Qué te pasa? O averiguar y tomar la decisión. Listo. Caso cerrado en lo que respecta al Ejecutivo Provincial. Si después hay otra circunstancia, la tendrá que explicar Martín en donde corresponda. No, la sensación es, bueno, que en estas elecciones, incluso en Lomas, Otermin sacó un muy buen porcentaje. Muy buen porcentaje, digamos, gran candidato. Pareciera como que la gente perdonó este episodio, o bueno, lo dejó pasar. ¿Hasta cuándo, digamos, cómo van a hacer para que no vuelva a ocurrir, no? Porque, mira, fue un episodio totalmente aislado, porque no es que todos los ministros del gabinete de Kicillof, los ministros nacionales nos vieron en esas circunstancias.
un episodio absolutamente aislado dentro de una gestión de 4 años muy transformadora, que hizo mucha obra pública, etcétera. Yo lo que creo que dijo la gente es, sí, repudio esta acción en particular, pero no me como la curva. No miro el árbol, miro el bosque. Está bien, cortemos ese árbol. Cortemos ese árbol. Pero a mí me importa el bosque. Y el bosque fueron las escuelas, el bosque fueron los patrulleros, el bosque fueron los centros de atención primaria, el bosque fueron los hospitales, el bosque fue la cuenta DNI, el bosque fueron las computadoras para los pibes de 6º año, el bosque fueron los viajes de egresados, el bosque fueron los 21 centros universitarios. Me parece que la gente privilegió eso sobre una cuestión aislada y particular. Ya para ir cerrando la charla, de acá al 19, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo imaginás? ¿Pensás que finalmente Massa puede ser elegido presidente? Sí, yo estoy convencido. Yo estoy convencido. No, tampoco quiero decir que la elección está ganada, porque como dice mi amigo el Cuto Moreno, las ovejas se cuentan dentro del corral. Ayer lo dijo Massa en la reunión que tuvimos. Es una elección que no está ganada, pero que es ganable. Pero es ganable si hacemos las cosas bien. Si ponemos mucho más en claro nuestras propuestas, si no nos equivocamos, si se siguen sobre todo equivocando la oposición y si somos capaces de generar una cuestión de esperanza en la gente a futuro. Sí, yo creo que es absolutamente ganable. Tenemos que militar, tenemos que trabajar, tenemos que seguir haciendo el puerta a puerta, tenemos que seguir yendo a todas las escuelas, inaugurando obras, presentando nuestras propuestas. Hay que elaborar un montón todos estos días para que el proyecto político que le mejore la vida, que le dé una vida más próspera, más digna a la gente, sea el peronismo. ¿No tiene miedo que caiga, digamos, que como no está en juego la elección provincial ahora, ya está ganada, tiene miedo, digamos, o cómo van a trabajar para que no se apague la maquinaria, digamos? No, porque estamos trabajando en ese sentido. Por eso nos reunimos con todos nuestros intendentes, con todos nuestros referentes, por eso estamos saliendo de nuevo a la calle a presentar nuestras propuestas, los compañeros con la mesita, el cartel, el pasacalle, el folleto, el díptico. Les dijo Massa, no saquen las mesitas. No, claro, nos dijo eso, sí, obviamente. Igual no lo teníamos pensado hacer, porque nosotros vamos a militar a Massa hasta el último minuto porque queremos que sea el presidente. Sí. Bueno, un libro para que nos recomiendas acá en nuestra biblioteca que está comenzando a llenarse. Mira, no veo muchos libros de economía, ¿no? No. Es verdad. Creo que no hay ninguno, me parece que necesitan un libro de economía. Recomiendo un gran libro de economía de un autor, no es muy conocido, Axel Kicillof se llama. Pero tiene un libro, un libro que no es tan técnico, digamos así, que se llama De Smith a Keynes, las 7 lecciones de economía, que es un repaso por las distintas explicaciones teóricas de qué es la economía, cómo funciona la economía, las propuestas económicas de 7 autores distintos, desde los clásicos hasta el keynesianismo, que es muy utilizado en la universidad para explicar los temas de historia del pensamiento económico, pero también sirve mucho para poner en dimensión las discusiones que está habiendo hoy respecto de si el Estado el Estado más chico, el Estado más grande, cuál es el rol del Estado para mejorar la situación de los pueblos, etc. Así que recomiendo ese libro de Axel y se los mando. Perfecto, lo Gracias. esperamos. Si tienen que una sean dos. economía también. Que sean dos, no. Uno, vamos ahí. A leerla. Ya me bolsiquearon uno. Bueno, gracias por venir. Gracias. A ustedes.